Dios te bendiga, Dios te guarde, profeta y maestro Héctor Aldoy. Estamos en República Dominicana, así que gracias a todos los que están compartiendo nuestros videos, a los que nos siguen. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es soberano. Así que gloria a Dios. Te invito a compartir este mensaje ahora. Sé que será de bendición para muchos. Sé que Dios te va a hablar. Y así como Dios te va a hablar, también quiero que Dios le hable a otros. Y tú puedes ser ese instrumento al cual Dios le hable a través de ti, compartiendo este mensaje, esta palabra de Dios. La Biblia establece, el apóstol Pablo, y cuando llegué a este lugar, a la montaña, estoy aquí frente a la montaña donde yo viví por un año. Vengo aquí a leer, a buscar paz, a meditar en Dios. Y cuando llegué aquí, ni sabía de qué iba a hablar. Y aún estoy aquí y voy a prender el teléfono para comenzar a predicar y aún no sé de qué voy a hablar. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo es quien nos dirige. Y cuando llegué aquí, entonces ahí me llegó el mensaje y es donde Dios me comienza a hablar y me dice el tema, me dice el descuido. Oiga, el descuido. Y le dije al Señor, pero ¿cómo así el descuido? Y me dijo, se trata de lo que habla Pablo en una de sus epístolas. No ignore las maquinaciones del enemigo. Hay gente viviendo un estado que no debió vivir por un descuido. Hay gente ahora mismo en pobreza y en miseria cuando debieron estar en riqueza y en abundancia por un descuido. Hay gente pasando por una situación de divorcio por un descuido que tuvo en su matrimonio. Alguien tiene que adorar a Dios. Pero cada descuido viene a través de una maquinación que nació de los demonios y de un plan que ellos tuvieron hacia tu persona. Entonces, cuando tú ignoras las maquinaciones del enemigo contra ti día tras día, maquinan contra tu finanza, maquinan contra tu salud, maquinan contra tu matrimonio, maquinan sobre tu ministerio, viven maquinando cómo destruirte. Cuando tú ignoras las maquinaciones del enemigo, entramos en un descuido. ¿Por qué? Porque cuando ignoras que el enemigo quiere destruir tu matrimonio, vas a descuidar algunas veces el ayuno y el clamor de madrugada. No sé, esto ya lo había hablado unos días antes en uno de mis mensajes y es una experiencia que yo tuve porque una madrugada yo estaba muy cansado y me quería acostar y le dije al Señor, ¿me das permiso de acostarme hoy? Estoy muy cansado, no tengo fuerza para orar. Y el Señor me respondió inmediatamente. Yo estaba frente a un espejo en la sala. Y el Señor me dijo, si tú me contestas esta pregunta, ¿crees que Satanás hoy se acostará temprano también y no tratará de arruinar tu día mañana? En la finanza, en el matrimonio, donde sea que él se pueda meter. Y le dije, no, es que él no descansa. Y Dios me dijo, entonces, ¿por qué tú vas a descansar si Satanás no descansa contra ti? Entonces me olvidé de descansar y me fui a orar como pude. Poquito, pero oré. Entonces, a veces descuidamos el matrimonio, no en la intimidad. Porque hay personas que en la intimidad no lo descuida. No lo descuida en las discusiones. No lo descuida en la comida. No lo descuida en el sustento. No lo descuida en los hijos. Pero lo descuida en la oración y en el ayuno. Que es el peor descuido que tú puedes tener. Hay personas que ignoran las maquinaciones de Satanás, el Señor los reprenda, y se olvidan que el enemigo está tratando de arruinar tu finanza, metiendo en tu corazón que no es necesario ofrendar toda la semana, y que no es necesario diezmar todos los meses, y que no es necesario, y que una semana que tú dejes de ofrendar no es nada, y que un mes que tú dejes de diezmar no es nada. Pero si cada semana y cada mes Dios te envía trabajo, tu sueldo, tu bendición, poquito o mucho, ¿por qué descuidar un mes, una semana?
Entonces el enemigo está esperando un descuido tuyo. Hay gente que se descuidó en la ofrenda y se ha descuidado en los diezmos y en la siembra para Dios y están viviendo momentos de crisis financiera. No porque Dios no tenga para bendecirte, descuidaste esa área. ¿Por qué? Porque ignoraste una maquinación del enemigo en esa área. Él no puede entrar si tú no te descuidas, olvídate de eso. Lucifer, el Señor reprenda, él no puede entrar simplemente porque tuvo el deseo hoy de arruinarte tu vida, tu finanza, tu matrimonio. Si tú no te descuidas, déjame decirte. Pero si te descuidas, en cualquier área, Él está acechando que tú cometas un desliz. Él está acechando que tú te descuides en el ayuno. Está acechando que tú te descuides en la oración. Está acechando que tú te descuides en la lectura de la palabra. Está acechando que tú te descuides en tus ofrendas y en tus diezmos. Él está acechando y en el área que Él vea que tú te descuidaste, ahí Él entra. Pero esto no es para todos. Esto es para algunos que creen en la palabra y en las experiencias de Dios a través de su Biblia, de su palabra, de su Santa Escritura. Entonces, hay personas que están pasando por momentos difíciles ahora y llevan tiempo pasando momentos difíciles porque se descuidaron y lo siguen haciendo. Entonces, lo peor del caso no es que se descuidaron, es que se siguen descuidando. Porque hay personas como yo en algún momento de mi vida me descuidé en las finanzas, en mis ofrendas, en ayudar a los niños. Me descuidé por un momento. Me vi viviendo muy cómodo, muy bien, con de todo mucho y me descuidé y dije, a veces iba a ayudar a los niños, a veces no, a veces ofrendaba, a veces sí, a veces demás, a veces no. Y me vino un proceso financiero que tuve muchas veces que salir a pedir a la calle. Oiga, pedir. Después de tenerlo todo, Dios dármelo todo. Tuve que ir a pedir a veces. Mire, usted me puede prestar $20 que mi hija no tiene leche para beber esta noche. Mire, mire, esa es una de las poquitas, de las cosas pequeñitas que yo tuve que pasar. Que poca gente sabe. Yo salir a pedir, a tocar puertas. Saludos, buenas noches, disculpe, ¿me puede dar un poco de leche para mi hija? Porque Dios no tiene niño bonito. Dios no es de que ese es mi profeta amado, que ese es mi pastora. Si usted se descuidó en un principio bíblico, en la Biblia, en la presencia de Dios, en su finanza, usted va a vivir la consecuencia. Pero yo me descuidé una sola vez, mas nunca me he vuelto a descuidar. Dios me volvió a levantar, me está levantando, me está bendiciendo. No me descuidé y tengo que estar pendiente que no tengo que descuidarme en esa área. Ahora, la Biblia dice que así como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dijo Salomón en un proverbio. Oiga lo que dijo Salomón. Así como el necio, así como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, dentro del evangelio tenemos necios y tenemos necias que quieren ser de que prosperados, que quieren ser de que bendecidos, que quieren ser de que usados por Dios, que quieren ser de que levantados por Dios. Y viven repitiendo una y otra vez la necedad que lo llevó a la situación que están viviendo hoy. Y aún están pasando situaciones difíciles y aún siguen repitiendo la misma necedad que lo llevó ahí. Y son gente que estarán repitiendo su necedad una y otra vez, y estarán en la situación que estarán una y otra vez, porque no quieren salir de esa necedad. Alguien tiene que entender esto. El descuido. ¿Cuántas personas después de haberlo tenido todo en lugares altos, bendecido, prosperado por Dios, usado? Yo he visto gente que Dios lo usaba hasta resucitando muertos. Hoy en día oran por las personas y ni una fiebre
Ya no tienen la unción ni de sanar una fiebre en una gente. Luego de haber estado resucitando muertos y parando paralíticos y con una unción poderosa. ¿Por qué? Porque descuidaron la unción. Descuidaron lo que daba la unción. Hay gente que, lamentablemente tengo que decirlo, muchos los conozco, otros no, pero que están ahí. Que lamentablemente hasta que no le demuestren muchas cosas en su corazón y su capacidad que tienen que demostrarle a Dios, Dios no lo va a bendecir ni lo va a levantar. Hay gente que con 2 o 3 entradas financieras que tienen o que le entran a veces, están ya cargados, están afanados. Y que tengo que depositar aquí, y que tengo que ir allí, y que tengo que volver aquí, y que tengo que aquí, y que tengo que reportar aquí, y que el banco, y que me llegó una entrada, y que me llegó una venta, y que me llegó esto, y que tengo que ir al banco, y que tengo que hacer una fila, y no tengo tiempo porque los niños, y el colegio, y el negocio, y los clientes se están llamando, y tengo que hacer un encargo que me dijeron, y se cargan y se afanan y comienzan a descuidarse espiritualmente. Y llegan a la presencia de Dios en la noche cansados y cansadas, así, durmiéndose, cansados, que no tienen ni concentración para orar. Porque hay gente, no lo mismo estar de rodillas 1 hora, que estar concentrado en el espíritu orando. Gente que se pone de rodillas a nada, 40, 1 hora, 2 horas, y no golpean nada, no desatan nada, no manifiestan nada. Gracias, Espíritu de Dios. Tú no puedes, voy a hablar algo, misterio de la oración, que no va con este mensaje, pero es algo pequeño. Tú no puedes salir de durar 3 horas en la cocina haciendo cena y luego de que llegó la hora de orar, déjame irme. Porque lo que llega es cargada de los alimentos, pensando en cosas. O sea, no hubo un trabajo en tu espíritu antes. Tú tienes que trabajar tu espíritu antes de irte a orar. Yo antes de irme a orar, 1 hora antes, 2 horas antes, tengo que estar escuchando adoración, escuchando prédicas que me edifiquen, leyendo la Biblia. Luego me voy a orar. ¿Cómo yo voy a venir de rodillas luego de estar 2 o 3 horas viendo televisión, viendo Netflix, viendo novelas, viendo series, escuchando música, o discutiendo, o debatiendo, o hablando de juegos de fútbol, de pelota, de hockey, y luego de que ya llegó la hora de orar, no puedo seguir hablando contigo del fútbol porque tengo que ir a orar? Tu cuerpo físico está orando, pero tu espíritu está muy desconectado, porque tú tienes que alimentar tu espíritu antes de irte a orar. Porque el que no ora en el espíritu no está orando. Tú estás repitiendo palabras. Gracias, Padre. Por eso hay gente que no siente el poder ni la visitación de Dios. Cada vez que usted se pone de rodillas, hay ángeles y demonios que están atrás de ti. Demonios y ángeles, aunque usted no lo vea. Inmediatamente alguien se pone de rodillas, hay demonios que descienden y ángeles también. Es una batalla. Los demonios están tratando de alimentar tu carne mientras tú estás de rodillas para que tú te duermas, para que tú te abosteces, para que te piquen los mosquitos, para que te sientas incómoda, para que te arranque la cabeza, para que te dé deseo de orinar e ir al baño. Mientras el ángel, su trabajo es darte fuerza para que siga orando. Las rodillas, darte fuerte en las rodillas, poner palabras en tu boca. Por eso Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero no es una lucha física lo que Pablo está diciendo. Una lucha en el mundo espiritual del que alimenta la carne y del que alimenta tu espíritu. Entonces, si tú antes de irte a orar, el tiempo que tuviste, las últimas 2 horas que tuviste haciendo antes de irte a orar, se define de a quién tú estuviste alimentando más. A tu carne o a tu espíritu. Y eso define. Gracias, Padre. Y eso define
el desempeño que vas a tener en la oración cuando te de rodillas. El desempeño que tendrá tu espíritu. No puedes ir a orar en la carne. ¿Cómo así orar en la carne? No puedes venir de un cumpleaños y decir me voy porque tengo que ir a orar. Tienes que limpiarte. Hay cosas que yo a veces no lo hablo ni con mis hijos, ni mis hijas espirituales. Que muchas veces no es que no la quiero hablar, sino que a veces el Espíritu Santo como que no me inspira en ese momento. Yo hablo lo que el Espíritu Santo me inspira. Si Él me inspiró ahora aquí es porque quiere que se sepa esto por aquí. Tú tienes que hacer una limpieza. Tú no puedes venir una limpieza espiritual. Tú no puedes venir de cocinar, de estar con los niños, de estar con tu esposo en la intimidad, venir del colegio, venir del supermercado. Ay, voy a orar. Tienes que limpiarte por lo menos 1 hora, 40 minutos, a solas, escuchando de oración, leyendo la palabra, adorando, escuchando una prédica edificante. Luego que alimentaste tu espíritu, entonces te pones de rodillas. Ya tu espíritu está activo. Ya tu espíritu está activo. Fue alimentado, te pusiste de rodillas. Esa profundidad la vamos a hablar después. Estamos en el tema el descuido. No puede haber un descuido espiritual ni un solo día. Si a usted le toca orar todos los días a las 2 de la madrugada, no se descuide ni un día. Aunque no tenga fuerza, tírese a boca abajo ahí y diga, Señor, aquí estoy, no tengo un sueño, una pereza tremenda, no sé qué me pasa, pero aquí estoy, Padre. Y comience ahí a hablar y hablarle a Dios, que cuando viene a ver pasa como dijo uno de los generales de Dios que existió hace 200 años atrás, que dijo que a veces no tendremos ánimos de orar todo el tiempo, pero hay que comenzar aunque sea en la carne y tal vez terminemos en el espíritu. Entonces, hay veces que tú no tienes deseo de orar. No te puedes dejar dirigir por tu carne de que vete a acostar. Estás muy cansado. No. Yo me voy, aunque esté cansado, me voy a tirar ahí. Y cuando viene a ver, sin darte cuenta, estás tú prendida en llama, clamando, hablando en lengua. Y entraste de que con una pereza y con un desánimo, pero terminaste en otra dimensión. No te puedes cuidar en el ayuno. Todo el que está bajo mi mentoría tiene que ayunar semanalmente. Todo lo mío es semanal. Todo el que esté bajo mi mentoría tiene que ayunar 2 días que yo mismo le escojo, mayormente. Tiene que hacer silicio. Tiene que madrugar a orar y orarme a 1 hora específica. Y orar mínimo 1 hora. El que está bajo mi mentoría y no ora mínimo 1 hora, realmente tú no vas a tener resultado conmigo. Mínimo 1 hora. Yo me dirijo por Jesús. Jesús le dijo a los discípulos cuando fue al monte a orar y bajó y vio a los discípulos durmiendo. Dijo, no puedes velar conmigo aunque sea 1 hora. Jesús estaba dando un secreto ahí. Estaba diciendo que lo mínimo que tú tienes que durar en la oración y velando en la madrugada es 1 hora. Por eso Jesús dijo, no podéis velar conmigo ni 1 hora aunque sea. Era el mínimo que Jesús entendía que había que buscar de una madrugada, 1 hora. Todo el que te bajo mi mentoría tiene que orar 1 hora mínimo. Esto es disciplina. Esto no es de que para muchachos, ni para gente aficionada, ni para fanáticos. Esto es para gente que quiera realmente obtener un nivel en el mundo espiritual. Eso es lo que yo hago con los hijos míos y las hijas mías. Lo meto en un nivel espiritual. Después que yo logro meterte con disciplina y con dirección en un nivel espiritual, las cosas de Dios, las bendiciones, la prosperidad, todo, la unción, la presencia, todo va a venir comenzando a llegar al paso. Se van a comenzar a desatar muchas guerras en contra tuya, claro, pero va a tener recompensa. Que no es igual que muchos fanáticos cristianos que pasan la vida entera, 5, 6, 7, 9, 10 años, no prosperan, no son usados por Dios. Son gente común, son gente ordinaria en el evangelio, mediocre. No tienen un nivel, un rango en el mundo espiritual. Hay rangos en el mundo espiritual. Acuérdese que un demonio que un cristiano, intentó sacar fuera en la Biblia, intentó reprenderlo en el nombre de Jesús. Y el demonio le dijo, yo conozco a Pablo en el mundo espiritual y conozco a Jesús en el mundo espiritual. Pero tú, ¿quién eres? Yo no te conozco en el mundo espiritual.
Es del mundo espiritual que está hablando el demonio. No sé quién eres, allá no te he visto. Tú no tienes un rango allá, no te conozco. ¿Quién tú eres en el mundo espiritual? Entonces, hay que obtener un rango, un nivel en el mundo espiritual para poder combatir los demonios, para poder guerrear contra el demonio de pobreza, porque eso es un demonio, el demonio de pobreza, de miseria. Hay que vencerlo. Eso no es de que yo anhelo ser bendecido y bendecida, no, no, no. Entonces, hay personas, escuche esto bien. Gracias, Padre. Que tienen que entender que tienen que operar bajo obediencia. Todo el que está bajo mi mentoría tiene que orar mínimo 1 hora, ayunar 2 veces a la semana, silicio. Tiene que ofrendar, tiene que diezmar. Tiene que entrar en una obediencia y cerrar puertas en todas las áreas. Hay que cerrar puertas en todas las áreas y entender. Gracias, Padre. Y entender que tenemos que avanzar en el mundo espiritual. Tenemos que avanzar. No podemos perder tiempo. Hay gente perdiendo tiempo, emocionada, esperando que le caiga un maletín de dólares del cielo. Y que Dios le habló que lo va a bendecir y que se van a abrir puertas financieras. Pero ellos siguen en las mismas necedades. Tú sigues en la misma necedad. No quieres obediencia tú. No te quieres dejar dirigir por nadie. Pero lo más lindo del caso es que mientras te has estado dirigiendo tú mismo y tú misma, no has tenido resultados. Y a veces Dios nos conecta. A veces estamos orando para que Dios nos bendiga, nos prospere, nos restaure un hogar. Y Dios te conecta con personas que tienen un nivel espiritual de verdad. Un nivel, un rango de verdad en el mundo espiritual. Te conecta. Pero tú no quieres entrar en ninguna obediencia, ni ninguna dirección, ni ningún consejo. Porque tú entiendes que tú tienes un rango. Porque tú entiendes que tú tienes una posición y que tú solo bastas tú y tú, porque tú eres la que tiene todo a tu servicio en los cielos. Pero no hay resultados. No hay resultados. Entonces tú tienes que dejarte dirigir por Dios. Tienes que dejarte dirigir por Dios a través de la persona que Dios te conectó. Entonces, no podemos seguir descuidándonos. Eso también es un descuido. Dios te conecta con alguien para dirigirte, para que esa persona te ayude a avanzar. Y tú estás descuidando la mentoría, la dirección de esa persona. Eso es un descuido. Un descuido. Es increíble que hay personas que quieren manifestar gloria, bendición. Y tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que hiciste silicio? Hace como 5 meses. La última vez que ayunaste. Tengo como 3 meses que no ayuno. ¿Estás ofrendando? Ahí a veces cuando puedo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú te crees que es el reino de Dios? Un lugar donde tú vas y te paras ahí y le dices al cielo, envíame para abajo. ¿Qué es lo que tú te crees que es esto aquí? Esto es una guerra espiritual. Esto es un reino. Reino de Dios y reino de la tiniebla. ¿Qué es lo que tú pensabas que era el evangelio? Gente con años y años y años en el evangelio y nunca han terminado de manifestar nada. Ni de concluir nada. Y no han logrado nada. Perdonando la palabra. Tienen su salvación segura, claro. Pero en la tierra no han logrado nada. No han conseguido nada. No han manifestado nada. Tú tienes que hacerte un autoanálisis y decir, ¿tendré yo razón en la manera que estoy buscando a Dios? ¿Por qué no hay resultado?
no hay una disciplina. En el Dios que tú sigues, tú no tienes una disciplina. Esto hay que tener disciplina. En el Dios que tú sigues, y que tú quieres que Dios te bendiga y te restaure, no hay una disciplina. Porque tú haces las cosas cuando tú puedes y cuando tú quieres. Entonces tú no estás obedeciendo a Dios, ni su palabra. Tú estás como una fanática, una aficionada o un aficionado en este evangelio. Aquí hay que adaptarse a las órdenes y a las leyes y a lo que Dios quiera que hagamos. Hace 8 años yo viví en mi casa. Y Dios un día se levantó y a él le gustó o se le metió en la cabeza la idea de que yo viniera a una montaña a orar. Cuando yo tenía que caminar, porque para ese tiempo yo no tenía ni un caballo, una bicicleta, nada, ni un tipo de vehículo. Yo tenía que caminar casi 3 horas para llegar a la montaña, desde mi casa. Y cuando llegaba aquí, lo más que podía orar eran 20 minutos, porque los mosquitos, el sereno, el sol, el calor, algo, no estaba acostumbrado a esa atmósfera. En mi casa yo oraba 3 y 4 horas de rodillas. Pero él quería, al principio yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué tú quieres que yo venga a una montaña? Y en esa montaña, aquí, era un profeta, que fue mi mentor espiritual durante mucho tiempo, con un carácter fuerte, tan fuerte que solamente yo lo he podido aguantar. Y él quería que yo me dejara dirigir porque él entendía que ese hombre tenía algo que hacer conmigo. Y así fue. Así fue. Todo lo hizo conmigo. Me enseñó el valor y la importancia de ser alguien en el mundo espiritual primero. No aquí en la tierra, allá. Entonces hay gente también orgullosa en estos caminos. Que si Dios le diera, aunque sea un poquitico de poder de lo que él tiene, anduvieran por ahí diciendo, yo paré un muerto, yo paré 2 paralíticos, yo, donde yo voy, los muertos resucitan, y donde yo voy, los paralíticos, y yo compré un carro de tanto dinero. Orgullosos. Tú te das cuenta cuando alguien realmente no disfruta de la presencia de Dios genuina, original. Porque hay gente con ego, con altivez, que ellos lo tienen ahí adentro, lo retienen un poco y se hacen ver como alguien pasable, que es alguien cristiano o cristiana, pero realmente hay orgullo, altivez. Porque es que tú no puedes venir a ocultarle cosas a un profeta. Eso es lo que realmente identifica con un profeta genuino. Inmediatamente Dios puso a alguien bajo mi mentoría desde el primer día. Ya yo sé todo lo que hay en tu interior, en tu espíritu, en tu corazón. Lo que pasa es que una cosa es que yo no te diga realmente lo que estoy viendo dentro de ti. No significa de que yo no sepa. Porque es que Dios no me deja nada. Con todo el que Dios me conecta, Dios no me deja oculto nada. Inmediatamente yo sé cómo es tu corazón, yo sé si tú eres apegado a lo material, si tú amas el dinero, yo sé si a ti no te gusta darle a Dios, yo sé si tú eres arrogante, altiva, orgullosa, yo sé si tú te crees de mejor familia, yo sé si tú te crees más que los demás. Aunque tú lo ocultes, aunque tú trates de disimular y entender que tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, yo sé realmente cómo tú eres. Pero yo te acepto así, porque estamos aquí para trabajar juntos y todos tenemos defectos y debilidades. Pero con esto te digo es que no pienses que yo no sé. Gracias, Padre. No pienses que es que yo no sé. Pues tenemos que orarle a Dios y no descuidar. No descuidar. Ser personas de bien. Ser personas humildes. Dios bendice a los humildes.
a los que no se van a enaltecer cuando tengan el poder y el dinero. Así que Dios te bendiga, comparte el video con alguien, sé que será de bendición para tu vida. Shalom, shalom, shalom.